Sí, sí. Bueno, buenas tardes mis hermanos, Dios los bendiga. Vamos entonces a continuar con la serie del gozo de vivir en Cristo. Pero antes de eso quiero dar un anuncio, no vaya a ser que no se hayan acordado o se les haya olvidado. El próximo miércoles 21, no mentira. El próximo miércoles 21. El próximo miércoles 21 los espero a todos acá, ¿sí? Sí. ¿De verdad? Todas las casas de oración, la de Bonita, la de Naples, la de Lehigh, los que no asisten a ninguna casa de oración, pues por favor vamos a reunirnos aquí para orar todos, ¿verdad? Vamos a tratar de orar. No se nos dijo cuándo era. Él nos dijo cuándo era, el 21 de... Vamos a tratar de orar de 7:30 de la noche a 9:30, porque al otro día hay que trabajar y hay escuela. Pero si somos puntuales, a las 9:30 salimos de aquí. ¿Sí? ¿Cuántos van a venir? Amén. ¿Cuántos van a venir? Amén. Aleluya. Bueno, vamos a continuar. Vamos hoy entonces para el tema número 4 de nuestra serie, el gozo de vivir en Cristo. Como ha faltado gente hoy a la iglesia, ¿verdad? Pero bueno. Tema número 4. Cristo magnificado en el sufrimiento. Cristo magnificado en el sufrimiento. Y para eso vamos a continuar con el libro de los Filipenses, capítulo 1, y vamos a leer del 12 al 19. Versículo 12, que recuerden que es Pablo hablando desde la prisión, en este caso una casa rentada, pero ahí estaba Pablo preso, ¿verdad? Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré, dice el apóstol. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Hemos leído Filipenses Filipenses 1 del 12 al 19. Ahora, ¿qué significa magnificar? Vamos a entrar de lleno ya al tema. ¿Qué significa Cristo magnificado? Esta palabra magnificar, ¿qué significa? Bueno, sencillamente la palabra magnificar significa engrandecer, ¿verdad? Exaltar, engrandecer. Por ejemplo, lo digo por mí, yo tengo problemas de la vista. Para yo poder leer, yo tengo que usar espejuelos. Si no uso espejuelos, no puedo ver esas letras. Yo estoy magnificando la lectura, mirando la letra, porque yo tengo que usar algo para poder ver
lo que la palabra o el periódico o la noticia o lo que yo vaya a leer pueda leerlo. De otra manera no puedo leerlo. I'm sorry, pero no puedo. Entonces, uso los anteojos para poder magnificar la letra de lo que estoy leyendo y así yo poder disfrutar de lo que voy a leer. ¿A cuánto les pasa así? Pues a mí solo. Cuando el salmista invita a engrandecer al Señor, está pidiendo que nos unamos a Él para magnificarlo. Por ejemplo, Salmo 34:3. Mira lo que dice la palabra en Salmo 34:3. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a uno su nombre. Pero, ¿qué tal Juan el Bautista? Un versículo que todos conocemos. Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Familia, en la lista de prioridades nuestra, el Señor Jesús debe ser lo máximo. Debe ser lo que tiene el primer lugar en nosotros. Ya sea en los momentos de tristezas, ya sea en los momentos de sufrimiento, pero en todo eso, nosotros como hijos de Dios tenemos que magnificar a Cristo sobre todas las cosas que nos sucedan externamente. ¿Me hago entender? Dice Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Cristo magnificado. En todo lo que tú hagas, Cristo tiene que ser magnificado. Tiene que verse a Cristo en lo que tú hagas. Es muy fácil, cuando todas las cosas van bien, que Cristo se vea magnificado en tu vida. Es muy fácil cuando no tenemos problemas, que nos sintamos gozosos y hablemos del Señor. Pero ¿qué tal cuando vienen los problemas? ¿Qué tal cuando hay algo? Cuando hay una discusión entre matrimonios, cuando hay una discusión entre hermanos, cuando hay algo que no nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Sigue siendo Cristo magnificado en tu vida? Bueno, en las cosas adversas debe de haber resultado de ver a Cristo magnificado. Cuando Pablo estaba en la prisión, dentro de su sufrimiento o dentro de su necesidad o dentro de su prueba, él estaba magnificando a Cristo. Él todo lo que tenía era la mente en Cristo, aún dentro de esa necesidad. Mis hermanos, este libro de los Filipenses nos recuerda a nosotros, a través de las pruebas del apóstol Pablo y de los sufrimientos del apóstol Pablo, que los cristianos, aunque a menudo nos encontremos en circunstancias difíciles, no deberíamos de estar dudando del amor de Dios y del cuidado de Dios. Dios cuida de mí, fue la alabanza que la hermana nos trajo, ¿verdad?, antes de la predicación. El Hijo de Dios no puede dudar del amor de Dios. El Hijo de Dios no puede dudar, no importa la situación, de que Dios cuida de ti, ¿verdad? Más bien, todas las pruebas y todas las cosas que nos suceden son usadas para aumentar o magnificar el testimonio del Evangelio y hacer madurar a los cristianos en la fe y también en la santidad. Mas también nos recuerda que no solo tenemos el don de fe, sino también tenemos el don del sufrimiento. Pastor, eso existe. Vaya a la Biblia, Filipenses 1, pero al versículo 29. Porque a vosotros se os ha
concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él o tener fe en Él, sino también sufrir por Él. Hay un don del sufrimiento. Pablo tenía ese don. En medio del sufrimiento, en medio de la prueba, él no dejaba las cosas botadas. Él se regocijaba y ponía toda su confianza en Dios. Dios era el sustento de Pablo. Jesucristo era magnificado en todo lo que Pablo hacía. ¿Estamos claros hasta ahí? Para eso entonces vamos a estudiar a partir del versículo 12, que fue el versículo que comenzamos. Vamos a estudiar versículos 2 y 3 y dice: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. ¡Wow! ¿Tú quieres ver algo más? Magnificar a Cristo ahí. Vuelvo. Y quiero que sepas, le está hablando a los filipenses, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Alguien lee eso y dice: Pablo estaba pasando una situación bien difícil. Bien difícil. Miren, mi hermano, hallarse en una situación desesperada, sin perspectiva de cambio, puede alimentar toda una gama de emociones. Cuando tú estás en la candela, ¿cuántas cosas no te pasan por tu mente? Se levantan una gama de emociones en ti. Dejo el Evangelio, no me interesa nada, esto es mentira, no voy a resolver nada, si no lo veo no lo creo. ¿Sí o no? Esas son preguntas que se nos hacen. O ¿qué tal esta pregunta que dice: pero Dios, ¿hasta cuándo tengo yo que sufrir esto? Y otra muy común que dice: pero ¿por qué Dios me ha abandonado si yo le sirvo? ¿Pero por qué? Si yo le sirvo y estoy en la iglesia. ¿Y por qué no veo? Sigo en mi necesidad, sigo en mi sufrimiento. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Pero por qué tú no me sacas de esto? Esas son reacciones que casi todos hemos tenido cuando nos encontramos en problemas. Pero ¿se recuerdan lo que estudiamos la semana pasada? Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántas veces nos acordamos de eso en medio de la prueba? Muy difícil. Nos acordamos en preguntarle a Dios cosas que no tienen ninguna, aunque no es malo preguntar, ¿no?, a Dios, pero lo preguntan de una manera como dudando de que Dios esté ahí. Hoy le comentaba a Roberto que Martín de Hipona dice que estaba en una conversación con otro hombre, y el otro hombre le dice: ven acá, yo quiero que tú me respondas, tú que eres muy buen teólogo. Respóndeme una cosa: ¿dónde estaba Dios? Ahí incluye a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad, los tres son uno, ¿verdad? Dice: ¿dónde estaba Dios cuando déjame ver si me recuerdo ahí. Antes de crear el mundo. Antes de crear el mundo, exacto. ¿Dónde estaba Dios antes de que Él creara todas las cosas? Antes de que Él creara el mundo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios no tenía nada que hacer, Dios estaba sin hacer nada. Y Martín de Hipona le dice: ¿sabes dónde estaba Dios antes de crear el mundo? Creando el infierno para gente como tú, con tus preguntas. Hay preguntas que les queremos hacer a Dios y son preguntas tan tontas. Tú no te has fijado que tú estás hablándole a alguien de Cristo. Mis hermanos, lo más importante para el Hijo de Dios es su salvación. No hay otra cosa más importante. Lo más importante es la salvación nuestra. No hay otra cosa más importante.
No has visto que tú te pones y dices, le voy a hablar de Cristo a esta persona. Aún un supuesto hermano de tiempo. Y ese hermano te sale con la pregunta, sí, pero tú le dices, oye, tú sabes que todos nosotros somos pecadores, Cristo vino a morir en la cruz para justificarnos delante. Sí, pero espérate, yo quiero que tú me preguntes, tú me digas, ¿existían dinosaurios antes? Pero no, mira hermano, la salvación. Sí, pero es verdad que hay extraterrestres. Te ponen unas preguntas, unas cosas que nada tienen que ver con lo más importante que es la salvación. Es increíble. Es increíble. Cuando estamos en pruebas, pues hacemos preguntas de ese tipo. Muchas veces preguntas tontas que no tienen ni respuesta. Mis hermanos, tenemos que enfocarnos en las preguntas y en las cosas correctas. Olvidarnos ya de que si hay extraterrestres, que si hay esto y que si hay lo otro. Estamos en tiempos peligrosos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si nosotros permitimos que nuestras perspectivas de las circunstancias que tenemos nos dominen, eso va a hacer que nosotros nos volvamos inútiles para Dios. Dios quiere usarnos a nosotros. Pero muchas veces estamos enfocados en cosas que nos convierten en inútiles para Dios. No le servimos, ¿verdad? Dudamos. No. Ya Dios hizo un sacrificio en la cruz del Calvario. Ya Dios nos justificó delante de Cristo, nos justificó delante del Padre. Pues tenemos que ahora hacer nuestra parte, tenemos que servirle a Dios, ¿verdad? Tenemos que creerle a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, magnificar a Dios en todo lo que hagamos. Tenemos el ejemplo de Pablo que estamos poniendo acá en Filipenses. Aun cuando la celda de Pablo era una casa alquilada y no era un calabozo, Pablo estaba rodeado todo el día de soldados romanos. Miren la manera de magnificar a Pablo a Cristo en todo. Es posible que Pablo estuviera encadenado las 24 horas del día. Es más, que dicen que le tenían un guardia siempre encadenado a él. Y cada cierta hora entraban 6 guardias y después entraban otros 6. Quiere decir, había un relevo. Quiere decir, Pablo no estaba solo nunca. Ahí siempre había un guardia para vigilarlo a él, para cuidarlo a él. Pero Pablo no vio eso como un problema. Él no vio eso como un problema. Dice que un soldado diferente cada 6 horas era un soldado que oía el Evangelio. Él no veía como que los soldados lo tenían para cuidarlo. Él lo veía como un potencial de alguien escuchando el Evangelio. ¿Y se recuerdan el carcelero de Filipos? Ese es. Ahí estaba el carcelero de Filipos. Entonces él no se enfocó en la situación que estaba. Él magnificó a Cristo aún en esa situación. Y Cristo se magnificó, se glorificó, ¿verdad? Dice que por lo menos 4 soldados recibían el mensaje de salvación cada vez que Pablo hablaba preso en esa casa. Fíjate cómo es que Pablo nunca, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser cuidadosos a que las cosas que decimos tratar de ponerlas por obra y que todo lo que nosotros hagamos sea el reflejo de lo que decimos aquí. Pablo era eso. Pablo no se enfocó en la situación, sino que magnificó a Cristo y dijo, estos hombres van a escucharte el Evangelio. Yo no lo puedo decir allá afuera, pero aquí adentro yo voy a hablar de Cristo y ellos lo van a escuchar.
¿Sí? Romanos 8:28. Mira lo que había dicho Pablo antes de Filipenses. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dicen? Todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas para Pablo ahí era estar preso. Y sabemos que todas las cosas para los que aman a Dios, como la situación que yo tengo, obran para bien. Obran para bien. Eso era el sentir de Pablo. Por eso Pablo, aún en sus pruebas, él magnificaba a Cristo. Pablo no perdía el gozo. Y tú dices, ¿cómo? Bueno, el apóstol Pablo fue, dicen algunos teólogos, que una de las mentes más brillantes ha sido la del apóstol Pablo. Una de las mentes más brillantes ha sido la del apóstol Pablo. Pablo lo que decía, él lo ponía por obra. Él se gozaba en medio de las pruebas. Por eso él decía, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Es muy importante, mis hermanos, magnificar a Cristo en medio de la prueba. Versículo 14. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Oye tú eso. Oye qué declaración del apóstol estando preso. Yo les he dicho aquí que yo prediqué por 3 años en el ministerio de cárceles, allá en el condado Collier. Yo iba todos los viernes, creo que era, ¿verdad? Viernes, por 3 años estuve, a predicarle a esas personas que estaban presas ahí. Mi hermano, ¿tú sabes qué me pude dar cuenta yo de muchos de ellos? Que estaban más libres que los que estaban afuera. Más libres que los que estaban afuera. Eso yo me pude dar cuenta. Y eso era lo que estaba el apóstol Pablo demostrándole a los de afuera, diciéndole, yo que estoy aquí, estoy gozoso, me regocijo en medio de mi problema, en medio de mi dificultad. El evangelio es predicado porque la palabra no la pueden poner presa a nadie. Amén. Los soldados están escuchando. Y eso el que estaba afuera decía, wow, pero si él que está en esa situación hace eso, ¿qué hacemos nosotros que afuera no estamos haciendo nada? Nos debería dar pena. Nos debería dar pena. El espíritu de lucha de Pablo, la tenacidad de Pablo, era algo que debía contagiar a los demás. Y lo logró. ¿Sí? Por eso, esa manera de Pablo ser hacía que los de afuera o los filipenses tuvieran el ánimo, tuvieran el deseo, tuvieran la tenacidad, tuvieran la lucha para continuar predicando el evangelio. El evangelio, se recuerda en Romanos 1, 16 y 17, es poder de Dios para salvación, mis hermanos. Ya les dije que el mensaje más importante que debe de escuchar el ser humano es la salvación de Cristo, no hay otro. ¿Verdad? Hay que escuchar de la salvación. Es lo más importante. Algunos de los filipenses han de haber sentido vergüenza al considerar su propia vida de testimonio en libertad, al compararla con la de Pablo en cautiverio. Eso les daba pena a ellos que estaban ahí. Versículo 15 al 19. Ese versículo 14 es muy importante. El propio Pablo les dio aliento a los que estaban afuera. Vamos al versículo 15 y 19. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. Esto es tremendo aquí, ¿verdad? Pero tú sabes que aunque muchas veces lo toman
para echarle, por ejemplo, a los ministerios de falsa doctrina y todas esas cosas, no es la realidad de lo que Pablo está hablando aquí. Esto es otra cosa. Vamos a entenderlo. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Versículo 16. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Versículo 17. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Ahora, es difícil creer que alguien se opusiera a Pablo, sí, pero habían creyentes que lo hacían. Siempre hay anticristos, en todos los tiempos ha existido, siempre, en todos los tiempos ha existido. Pero tú dices, ¿cómo se pueden oponer a Pablo, un hombre que está hablando la verdad del Evangelio? Lo que la palabra dice explícitamente. Bueno, los había, siempre van a suceder esas cosas. En el caso de Filipos, en muchas ciudades por ahí, y aún en iglesias, cuando estudiamos a Tito, ¿se recuerdan? Habían iglesias que estaban divididas, que era lo que las dividían las falsas doctrinas. Pero en este caso la estaban dividiendo gente que aún eran del propio Evangelio. Algunos predicaban a Cristo sinceramente, queriendo que la gente se salvara. Había una división ahí. Ahora, otros predicaban a Cristo hipócritamente, queriendo hacer la situación más difícil para Pablo. Unos lo hacían con amor, otros lo hacían con hipocresía. Porque cuando lo hacían de esa manera, ellos pensaban que eso iba a mortificar a Pablo. ¿Verdad? Ahora, este grupo, el de los hipócritas, usaba el Evangelio para promover sus propios deseos egoístas. Tal vez este grupo pertenecía al grupo legalista de la iglesia que se oponía al ministerio de Pablo. Pablo enfatizaba la gracia de Dios en lugar de la obediencia por la ley. Por eso había estos fariseos, estoicos, y todos ellos estaban en contra de lo que Pablo predicaba. Pablo predicaba la gracia, salvación por gracia. Ellos no, ellos continuaban en la ley. Entonces había una división en ese momento, ¿verdad? Ahora, mira lo que dice esto: la envidia y la contienda van juntas, así como el amor y la unidad. Cuando hay amor, existe unidad, pero cuando hay envidia, existe contienda. Eso pasaba en ese tiempo donde Pablo estaba preso. Cuando Pablo estaba preso, eso estaba sucediendo en la iglesia de Filipos. O sea, la meta de Pablo era glorificar a Cristo y hacer que la gente siguiera al Señor. Esa era la meta de Pablo, magnificar a Cristo en todo, que las personas fueran a Cristo, a los pies de Cristo. Esa era la meta del apóstol. ¿Cuál era la meta de los otros? Era la de ganarse adeptos para él. Hacer crecer la iglesia, por ejemplo. Eso era la división que había. Estos hipócritas, en vez de decir, ¿cuántos aquí han podido depositar su fe en Cristo?, ellos decían, ¿de qué lado tú estás? ¿De Pablo o de nosotros? Esos eran los hipócritas que Pablo se está refiriendo aquí. Esto era la división que existía aquí, ¿verdad? Estaban en contra de todo lo que Pablo predicaba, que era el verdadero evangelio.
Ellos no. Ellos, en vez de predicar lo que Pablo predicaba, ellos querían adeptos para ellos, ¿verdad? Desafortunadamente, esta clase de política religiosa aún hoy se ve en día. Hoy se ve en día. Y lo más triste de todo esto es que está haciendo un daño tremendo a las personas. Mucho daño está haciendo. Pero, como dijimos en el comienzo de nuestra enseñanza, todo creyente que tenga la mente sencilla va a mirar a sus críticos como otra oportunidad para el progreso del Evangelio. Recuerden, la mente sencilla es, Pablo solamente tenía un propósito, Cristo. Su mente era Cristo. Él no se iba con otras cosas. Él no pensaba en otras cosas. Todo su pensamiento, toda su vida, todo lo que él hacía era Cristo. Esa era la mente sencilla. Él decía, aún esos que están predicando la falsedad, me glorío en eso. Y había un propósito, por lo que Pablo lo decía. Porque Pablo decía que como fiel soldado que él era, Pablo estaba puesto para la defensa del Evangelio. Pablo sabía a qué había sido llamado. Pablo tenía solo la mente sencilla, tenía su mente puesta en el propósito que Dios le había dado a él, que era lo que él tenía que hacer. Ahora, como él dice aquí, en el versículo 17, él dice que él pudo regocijarse, no por el egoísmo de sus críticos, sino de que aún ellos predicando eso, Cristo era anunciado, Cristo era predicado. Él se gozaba porque Cristo estaba siendo predicado. En otras palabras, no había envidia de ningún tipo en el corazón de Pablo. A Pablo no le importaba si habían uno de su lado o otros del otro lado. A él no le importaba eso. A él no le importaba que hubiera muchos en su contra. A Pablo lo único que le importaba era magnificar a Cristo. A Pablo lo único que le importaba era predicar el Evangelio de Cristo. Era lo único. ¿A cuántos de nosotros cualquier bobería nos saca del enfoque? Cualquier cosita, me pongo bravo, lo que sea, ya no quiero venir, ya no quiero esto, ya aquello, no me siento bien, no sé qué cosa, y pobrecito, Cristo es el único que sale perdiendo siempre para ellos. Cristo es magnificado. ¿Ah? Debemos regocijarnos, puesto que nuestros trastornos pueden hacer bien a muchos. Sabes que tus pruebas pueden ser bien a otros. Tú estás pasando pruebas ahora, o por ejemplo, mi esposa y yo pasamos diferentes pruebas desde que llegamos a los pies del Señor, y ahora vemos el propósito de lo que pasamos. Porque ahora podemos decirle al hermano, no, mi hermano, Cristo también nos saca de eso, porque a nosotros nos ha sacado. Cristo nos ha cuidado. Cristo ha sido magnificado en nosotros para que otros, a través de tu ejemplo, también puedan ser o salvos o tener un buen consejo para su situación, lo que sea. Así que, aún en tu prueba, regocíjate, porque Cristo es glorificado en eso. Y eso va a redundar para bien más adelante. ¿Sí? Todavía estoy bien porque me entregaron 10 minutos tarde de lucha. Nuestras expectativas y esperanzas más fervientes no deben ser lograr que nos honren los hombres, ni escapar de la cruz, sino ser sustentados en medio de la tentación, el desprecio y la aflicción. Dejemos a Cristo la manera en que nos hará útiles para su gloria.
ya sea por labores o por sufrimientos, por diligencias o por paciencia, por vivir para su honra, trabajando para Él, o morir para su honra, sufriendo por Él. ¿Saben que muchos no van a dejar de sufrir? Bueno, Pablo tenía un aguijón, ¿se recuerda? Todos nosotros tenemos un aguijón. Por mucho que no, siempre vuelve de nuevo la dice, wow, es necesario. Tenemos el don de sufrimiento también, hay que buscarlo. Es importante magnificar a Cristo en medio del sufrimiento. Cuando estamos sufriendo, estamos pasando pruebas, lo más fácil es salir huyendo, salir corriendo, decir no puedo. No, es verdad que tú no puedes. Eso no te lo digo, mira, no me lo reveló carne ni sangre. Tú no puedes. Cristo en ti te da la fuerza, te da la fortaleza, te da el entendimiento, te da la sabiduría para afrontar las cosas. Por eso Cristo, mi hermano, tiene que ser magnificado en tu vida en todo momento. Frase del día. Edificar una teología sobre la experiencia es edificar sobre la arena. Pero edificar una teología sobre la palabra inspirada y revelada es edificar sobre la roca. John MacArthur. Eso es una verdad más grande que un templo. Edificar una teología sobre la experiencia es edificar sobre la arena. ¿Qué pasa? Muchos ministerios actualmente edifican sobre experiencias. Que si tienes que sentir, que si tienes que erizarte los pelos, que si tienes que no sé qué, están edificando sobre la arena, dice MacArthur. Pero si edificas una teología sobre la palabra inspirada y revelada, eso es sobre la roca. Pastor, me encanta su iglesia, vemos un amor entre los hermanos. Gloria a Dios, yo me regocijo cada vez que me dicen eso, pero siempre le doy la misma respuesta. Aquí tenemos ese amor porque estamos edificados en la verdad. Cristo es la verdad. Si Cristo no está en nosotros, no podemos. No podemos. Si alguien me llama a los niños, por favor, yo quiero que oremos hoy. Vamos a orar por los niños que mañana empiezan